Hermana Sofía, con sus 90 años encorvados por el peso de una vida dedicada al servicio, observaba el crepúsculo teñir de melancolía el ya desgastado orfanato. Desesperada, luchaba por mantener las puertas de el refugio de esperanza abiertas, aferrándose a un recurso tan escaso como la fe que le quedaba, sus propios ahorros, apenas un puñado de monedas, para alimentar y abrigar a 37 niños, las almas inocentes que habitaban aquel lugar aislado del mundo, en las afueras de un pueblo olvidado. Pensó que sería apenas una solución precaria, un parche temporal para el inminente desahucio. Pero al acariciar la piel áspera y arrugada de Rosalinda, la cerda vieja que había heredado hacía apenas unas horas, sus dedos tropezaron con una serie de surcos extraños, una marca que no pertenecía al patrón natural de la piel animal. Aquella noche, bajo la luz parpadeante de una vela, mientras el viento aullaba por las rendijas de las ventanas rotas, una revelación sensorial la golpeó. No eran rasguños aleatorios, sino números grabados con una intencionalidad casi mística. Eso cambiaría a hermana Sofía para siempre. ¿Ya imaginaste la angustia de ver todo lo que has construido desmoronarse? La impotencia de no poder proteger a quienes más amas. Parece un guión de película, pero sucedió de verdad en el pequeño pueblo de San Ignacio en el invierno de 1978. Y lo que hermana Sofía encontró en la piel de esa vieja cerda no era solo un adiós excéntrico, era una promesa épica, un susurro del destino envuelto en la simplicidad de lo inesperado. Por favor, antes de que nos sumerjamos más profundamente en este relato que desafía la lógica y conmueve el alma, te pido un instante. Sé que la historia ya te ha atrapado, y te prometo que lo que viene es aún más impactante. Pero para que este tipo de historias sigan llegando a más corazones, necesito tu apoyo. Por favor, tómate un segundo para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu suscripción es el latido que mantiene vivo este espacio. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo estás siendo testigo de este milagro silencioso? Tus comentarios nos conectan y nos recuerdan que la esperanza no conoce fronteras. Ahora, regresemos a San Ignacio y a la invernal noche que cambió todo para hermana Sofía. El frío de aquel invierno se había instalado en los huesos de hermana Sofía mucho antes de que la nieve comenzara a caer. A sus 90 años, cada movimiento era una danza lenta con el dolor, cada aliento una oración silenciosa por la fortaleza. Sus días transcurrían entre el cuidado de los niños del orfanato, el refugio de esperanza, un vetusto edificio de piedra que se caía a pedazos, y la constante preocupación por las deudas acumuladas. El orfanato, su hogar y su propósito desde hacía más de 50 años, estaba al borde de la demolición. Las cartas del obispado eran cada vez más urgentes, las amenazas de los acreedores más palpables. 37 pares de ojos, llenos de inocencia y dependencia, la miraban a diario, buscando en su rostro arrugado la promesa de un futuro que ella ya no sabía cómo asegurar. El peso de cada vida que albergaba se sentía en su espalda como una carga física, un fardo invisible que la hacía encorvarse aún más. La madera crujía bajo sus pies al caminar, un sonido que se había vuelto sinónimo del lamento silencioso del edificio, y el viento helado se colaba por cada grieta, recordándole la vulnerabilidad de aquel hogar. Ella solía frotarse las manos, no solo por el frío, sino por la ansiedad, el nerviosismo de una mujer que había dedicado su existencia a servir, pero ahora se encontraba frente a un muro insuperable. Recordaba el aroma a sopa de lentejas que siempre intentaba tener lista, para que al menos el calor de la comida compensara el frío que sentían los pequeños en sus ropas ya desgastadas. El orfanato era una reliquia del tiempo,
con sus ventanas emplomadas que habían perdido su brillo, sus paredes, que una vez fueron de un blanco inmaculado, ahora manchadas por la humedad y el paso de los años. Era un lugar donde la risa de los niños, aunque frecuente, no podía acallar el eco de la precariedad. Mateo, el viejo sacristán ciego de la iglesia del pueblo, había sido su único amigo verdadero, su confidente en la soledad de la vida conventual. Él, tan anciano como ella, había partido hacía apenas unos días, llevándose consigo una parte del consuelo de Sofía. Mateo, con su voz rasposa y sus historias de tiempos pasados, era un faro de estabilidad en la tormenta de incertidumbre que amenazaba al orfanato. Ella solía visitarlo en su pequeña y humilde casa al lado de la iglesia, llevando consigo alguna galleta que los niños no habían devorado o un pedazo de pan fresco. Compartían un silencio cómodo, a veces roto por el murmullo de sus oraciones, o por algún consejo que Mateo le ofrecía, siempre envuelto en la sabiduría de sus años y la quietud que la ceguera le había regalado. Su partida había dejado un vacío tan grande como el agujero que los acreedores estaban a punto de abrir en el alma de hermana Sofía. La pérdida de Mateo no era solo la pérdida de un amigo, era la pérdida de un pilar de apoyo emocional en un momento en que el suelo bajo sus pies ya se estaba resquebrajando. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío de la iglesia, y la ausencia de su bastón, golpeando rítmicamente el suelo, era un recordatorio constante de que la vida seguía su curso, implacable, llevando consigo a quienes más amamos. Un día después del entierro de Mateo, el notario del pueblo, un hombre de maneras secas y mirada cansada, apareció en la puerta del orfanato. Hermana Sofía lo recibió con una mezcla de respeto y aprensión. ¿Qué podría querer el notario con ella? Una monja sin posesiones ni deudas más allá de las del orfanato. La atmósfera en la pequeña oficina del orfanato, donde el crucifijo de madera pendía torcido y el olor a cera de vela rancia impregnaba el aire, se volvió densa. El notario, sin rodeos, informó a Sofía que Mateo le había dejado su única posesión, su única herencia. Ella, confundida, esperó, imaginando algún libro antiguo o una reliquia menor. Su corazón, aunque cansado, albergaba una chispa de curiosidad, preguntándose qué objeto, impregnado de la esencia de Mateo, podría ser. La sorpresa fue mayúscula, un golpe sutil pero firme, cuando el notario pronunció las siguientes palabras, dejando caer sobre ella no una reliquia, sino una responsabilidad inesperada. Un cerdo viejo. La vieja cerda, de pelaje rosado descolorido y andar torpe, apareció esa misma tarde, conducida por un peón contratado por el notario. Su aspecto era, por decirlo suavemente, poco prometedor. Grande, gorda y con la piel llena de arrugas profundas, Rosalinda, como se llamaba el animal, exhalaba un aliento pesado y un aroma inconfundible a corral. Los niños, al principio, la recibieron con una mezcla de asombro y algarabía, corriendo a su alrededor, curiosos ante la novedad en su monótona existencia. Pero hermana Sofía sintió que un nuevo nudo se le apretaba en el estómago. ¿Un cerdo? ¿De qué serviría un cerdo viejo a un orfanato al borde de la quiebra? La herencia de Mateo, en lugar de un bálsamo, se presentaba como una carga más, una boca adicional que alimentar en tiempos de escasez extrema. La ironía era cruel. Mateo, el hombre que ella había considerado un sabio, un faro de esperanza, le dejaba como legado una criatura que solo aumentaría sus preocupaciones. La desesperación la invadió con una fuerza renovada, un frío que iba más allá del invierno que mordía las ventanas. ¿Cómo podría explicar esto a los niños, a los acreedores, a su propia fe menguante? La imagen de Mateo, sonriendo ciegamente,
se mezclaba en su mente con la visión de la cerda, tan terrenal, tan ajena a lo que el orfanato necesitaba. Se sintió traicionada por la vida, por el destino, y por el recuerdo de un amigo que, en su ceguera, parecía no haber visto la desesperación que asfixiaba a Sofía. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que parecía sangrar sobre el orfanato, y hermana Sofía se quedó allí, observando a Rosalinda revolcarse en el barro, con un sentimiento de amargura que rara vez se permitía. Era como si el universo le estuviera jugando una cruel broma, ofreciéndole una patraña en lugar de la ayuda que tan desesperadamente necesitaba. La desilusión se asentó en el corazón de hermana Sofía como la escarcha en el cristal. Rosalinda, la cerda, no era una solución, sino un problema más en una lista ya interminable. Al principio, la consideró un estorbo. El orfanato, con sus limitados recursos y el espacio ya insuficiente para los niños, no tenía dónde albergar dignamente a un animal de ese tamaño. Los pequeños, aunque fascinados inicialmente por la novedad, pronto se dieron cuenta de que Rosalinda requería atención y comida, y su entusiasmo se diluyó. Los baldes de agua y restos de comida que apenas alcanzaban para los niños, ahora debían ser racionados aún más para incluir a la nueva huésped. Cada vez que Sofía veía a la cerda, sentía un punzante recordatorio de su situación precaria, una burla silenciosa del destino. Se preguntaba si Mateo, en su infinita sabiduría y ceguera, había perdido el juicio al dejarle tal tesoro. ¿Acaso era una prueba de fe, una lección de humildad, o simplemente un acto senil de un anciano que ya no distinguía la realidad? La verdad es que la presencia de Rosalinda en el orfanato solo añadió una capa más de tristeza a los días ya grises de hermana Sofía. La cerda, con su indiferencia animal, parecía ajena a la carga emocional que representaba. El tiempo pasaba, y la amenaza de demolición se cernía con más fuerza. Las noches de hermana Sofía se volvieron insomnes, llenas de cálculos imposibles y oraciones suplicantes. Un día, mientras intentaba encontrar un espacio más adecuado para Rosalinda detrás del viejo granero, notó algo inusual. La piel del animal, áspera y cubierta de barro seco, tenía lo que parecían ser una serie de rasguños extraños. Al principio, los atribuyó a la vejez y a la vida rústica de la cerda. Sin embargo, algo en la disposición de esos surcos no le cuadraba. No eran cicatrices aleatorias ni marcas de juego. Había una geometría, una intencionalidad que la inquietó sutilmente. La luz del atardecer, que se filtraba entre las tablas rotas del granero, creaba sombras y brillos sobre la piel de Rosalinda, resaltando aquellos extraños patrones. Sofía, con sus ojos cansados pero agudos, se inclinó, intentando descifrar el enigma. Su corazón dio un vuelco. No era solo barro, ni viejas cicatrices. Había algo más profundo, algo grabado en la propia dermis de la cerda, como un mensaje oculto a plena vista. La intriga se apoderó de ella, eclipsando por un momento la desesperación. Decidió que la cerda necesitaba un buen baño. Con la ayuda de dos de los niños mayores, entre risas y gruñidos de Rosalinda, la llevaron hasta un viejo barreño de zinc y con agua tibia y jabón comenzaron a frotar su piel. A medida que el lodo y la mugre se desprendían, la sorpresa de hermana Sofía creció hasta convertirse en un asombro silencioso. Debajo de la suciedad y las arrugas naturales aparecieron con una claridad inquietante lo que parecían ser símbolos. No eran dibujos ni garabatos infantiles, eran números, 6 números, perfectamente alineados y grabados con una precisión que desafiaba la casualidad, como si hubieran sido cincelados en la carne viva del animal. La piel de Rosalinda, antes un lienzo de vejez y abandono,
ahora revelaba un secreto, un código grabado por una mano que parecía entender el arte de lo oculto. El agua resbalaba por la piel de la cerda, llevando consigo la suciedad y revelando lentamente cada dígito, uno tras otro, emergiendo de la penumbra como antiguas runas. Los niños, al principio riendo, se quedaron en silencio, sus ojos fijos en la piel del animal, sintiendo la extraña solemnidad del momento. El aire se volvió denso con el misterio. Sofía sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una premonición extraña. ¿Qué significado podían tener esos números? ¿Quién los habría grabado? La mente de la anciana monja, acostumbrada a la simpleza de la fe, se vio asaltada por una serie de preguntas que no encontraba respuesta. Era un enigma que se presentaba en el momento más oscuro, un rayo de luz en la penumbra. La mano temblorosa de hermana Sofía recorrió los números, sintiendo la ligera rugosidad de la piel donde estaban grabados. Eran reales, inconfundibles. 6 dígitos. Un escalofrío recorrió su espalda. Mateo. La figura del viejo sacristán ciego emergió en su mente, no como el anciano senil que a veces parecía ser, sino como un guardián de secretos, un hombre con una profundidad insospechada. ¿Podría haber sido él quien los grabó? ¿Pero cómo? ¿Y por qué en la piel de un cerdo? La incredulidad se mezcló con una chispa de esperanza, tan tenue como la llama de una vela a punto de extinguirse. Pero esa chispa, por más débil que fuera, se aferró a ella, ofreciéndole un resquicio de posibilidad en la oscuridad de su desesperación. Los números brillaban en la piel limpia de Rosalinda, reflejando la débil luz del día que se escurría por las ventanas del granero como un mensaje cifrado de un mundo que Sofía apenas comprendía. La cerda, ajena a la trascendencia de su propia piel, gruñía y se revolvía, contenta con su baño, pero para Sofía cada movimiento de Rosalinda era ahora una revelación, un capítulo abierto en un libro de misterios. La presión en el orfanato crecía día a día. Los plazos se acortaban, y la inminencia de la demolición era una sombra que se alargaba sobre los sueños de los niños. Los números, sin embargo, representaban un giro inesperado. Una carta que nadie había previsto en la mano de hermana Sofía. Un secreto que desafiaba la razón, un legado de un ciego que ahora, de alguna manera, parecía ver más allá de lo evidente. La noche siguiente al descubrimiento de los números fue una de las más inquietantes que hermana Sofía recordaba. La imagen de los dígitos grabados en la piel de Rosalinda danzaba en su mente, impidiéndole conciliar el sueño. Se levantó de su humilde catre y con un candil en la mano se dirigió al granero donde la cerda roncaba plácidamente. Se arrodilló junto al animal, la luz temblorosa del candil proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes. Sus dedos, arrugados y artríticos, volvieron a trazar los números, uno por uno. Sentía una conexión innegable con ellos, como si fueran una extensión de la voluntad de Mateo. La quietud de la noche se interrumpió solo por el soplido rítmico de Rosalinda y el murmullo de las oraciones de Sofía, que se mezclaban con las preguntas sin respuesta que atestaban su mente. La luna llena, alta en el cielo, parecía observar con una solemnidad silenciosa, bañando el orfanato y el granero en una luz etérea que amplificaba la sensación de misterio. ¿Podrían ser estos números la clave, la respuesta a sus desesperadas plegarias? ¿Era posible que el ciego Mateo hubiera visto algo que nadie más pudo ver, una oportunidad oculta en lo absurdo? Al amanecer, con la mente más clara, Sofía se sentó a la mesa de la cocina, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el de la leña quemada. Mientras los niños comenzaban a despertar, ella se sumergió en sus recuerdos de Mateo. El sacristán había sido un hombre peculiar,
conocido por su profunda fe, su ceguera que no le impedía moverse con sorprendente autonomía, y su amor por los animales, especialmente por Rosalinda, a quien trataba con una dulzura inusual para un hombre de su carácter austero. Siempre había tenido una extraña fascinación por las coincidencias, por los signos que, según él, Dios dejaba en el camino de los hombres. Solía decir: «Hermana Sofía, el Señor habla de muchas maneras, a veces en el murmullo del viento, a veces en la caída de una hoja y a veces en lo que parece más insignificante». Estas palabras resonaron ahora en los oídos de Sofía con un nuevo significado. Mateo no había sido un hombre de riquezas, su vida había sido de servicio y pobreza voluntaria, pero siempre parecía tener un secreto brillo en sus ojos sin vista, una especie de conocimiento que otros no poseían. Hubo una vez, recordó Sofía hacía muchos años, que Mateo había hablado de una visión en la que los números jugarían un papel fundamental. Ella, en aquel entonces, había sonreído con condescendencia, atribuyéndolo a la avanzada edad del sacristán. Pero ahora esas palabras adquirían una resonancia diferente, una profundidad inquietante. ¿Y si Mateo no se refería a una visión celestial, sino a una visión de la realidad, una comprensión de algo tangible y terrenal? La idea, al principio ridícula, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si esos números no eran solo números, sino una clave para algo más grande, algo que podría cambiar el destino del orfanato? La duda se mezclaba con una esperanza incipiente, una semilla que empezaba a germinar en el árido terreno de su desesperación. Se preguntó si Mateo, a pesar de su ceguera física, había poseído una clarividencia espiritual que le permitía ver más allá del velo de lo cotidiano. La dificultad de descifrar los números, sin embargo, era real. Aunque visibles, estaban ligeramente desdibujados por la piel arrugada y las cicatrices del tiempo. Sofía tomó un trozo de carbón de la chimenea y un papel viejo. Con la ayuda de una lupa que usaba para leer los textos sagrados, se puso a la tarea. Con cada número que lograba transcribir, sentía que una parte del misterio se desvelaba. Los dígitos eran claros, una secuencia inconfundible. La precisión con la que estaban grabados la asombraba. ¿Cómo un hombre ciego podría haber hecho esto? La pregunta se clavaba en su mente una y otra vez. Se preguntó si Mateo habría contado con la ayuda de alguien, o si su tacto, agudizado por la falta de vista, le había permitido realizar una tarea tan delicada. La atmósfera en la cocina, donde el silencio era la única compañía de Sofía, se cargó de una tensión casi eléctrica. Cada trazo en el papel era un paso más hacia una verdad que aún no podía comprender del todo. Un recuerdo fugaz, casi un susurro del pasado, le vino a la mente. Mateo había tenido un hermano, un hombre hábil con las manos, un carpintero que había trabajado en la iglesia hacía décadas. ¿Pudo haber sido él quien, siguiendo las instrucciones de su hermano ciego, grabó los números? La idea no era descabellada y le daba una explicación lógica a la precisión de los grabados. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a Mateo a idear un plan tan elaborado y enigmático? La figura de Rosalinda, ajena a todo, masticaba perezosamente en el corral, su presencia ahora transformada de una carga a un receptáculo de misterios. Los números en su piel, una vez un detalle insignificante, se habían convertido en el centro del universo de Hermana Sofía. La urgencia de la situación del orfanato, que había sido una constante presión, se transformó en un catalizador para su investigación. Ya no era solo una monja desesperada, era una detective, buscando pistas en el pasado de un amigo, en las marcas de un animal, en los ecos de una fe inquebrantable. El destino de 37 niños dependía de su capacidad para descifrar este enigma. Hermana Sofía
terminó de transcribir los números, su mano temblaba ligeramente mientras colocaba el trozo de papel sobre la mesa. Eran 6 dígitos, claros y distintos. La secuencia parecía caprichosa, sin un patrón obvio, pero cada número gritaba una historia de intencionalidad. Se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando el paisaje helado de San Ignacio. El pueblo dormía bajo una fina capa de nieve, ajeno al drama que se cocía dentro de los muros del orfanato. La ceguera de Mateo, su aislamiento, su vida simple, todo ello contribuía a la extrañeza del descubrimiento. ¿Qué conocimiento poseía ese hombre para concebir un plan tan intrincado? La fe de Sofía, aunque profundamente arraigada, se tambaleaba ante la improbabilidad de la situación. Podría ser una señal divina, un milagro camuflado en lo mundano, o quizás la última broma de un anciano excéntrico. La línea entre la esperanza y la locura se difuminaba ante sus ojos. El silencio de la noche era apenas roto por el chirrido de los grillos, un coro constante que se sumaba a la inquietud en su mente. La idea de que esos números fueran para la lotería le golpeó con la fuerza de una revelación. Era tan improbable, tan descabellado, que casi la descartó de inmediato. Pero, ¿qué otra cosa podrían ser? Mateo había sido un hombre de pocas posesiones, sin aficiones ni vicios. La lotería, aunque un juego de azar, era una forma en que los pobres a veces buscaban un atajo a la miseria. Se recordó a sí misma que Mateo, en ocasiones raras, había comprado algún boleto de lotería, siempre el mismo número, un número que él decía haber sentido en sus visiones. Pero grabar un número en la piel de un cerdo era una excentricidad llevada al extremo. La mente de Sofía se debatía entre la razón y la intuición, entre el escepticismo de su formación religiosa y la súbita esperanza que brotaba de lo inexplicable. Se mordió el labio, un gesto que solía hacer cuando estaba profundamente absorta en algún dilema moral o práctico. La imagen de los niños, durmiendo inocentemente en sus camas, con sus futuros pendientes de un hilo, la impulsó a considerar lo impensable. No tenía nada que perder, salvo una pequeña cantidad de dinero que en el gran esquema de las deudas del orfanato era insignificante. Decidió apostar los números. Fue una decisión tomada en un estado de desesperación lúcida, una mezcla de fe ciega y resignación. Al día siguiente, con la nieve todavía cubriendo el camino, hermana Sofía se abrigó con su viejo hábito y se puso en camino hacia el pueblo. Llevaba los 6 números anotados en un trozo de papel arrugado, como si fueran un mapa de un tesoro oculto. El viaje fue lento y arduo. El viento helado cortaba su piel, y sus viejas articulaciones protestaban con cada paso. En su camino, los pocos vecinos que encontró la saludaron con respeto, pero también con una mezcla de lástima por la situación del orfanato. Ella, sin embargo, sentía una extraña determinación, una fuerza nacida de la necesidad más profunda. Cada paso hacia el pueblo era un acto de fe, un desafío a la lógica, una entrega al destino que el ciego Mateo había trazado para ella. Los árboles se erguían como fantasmas silenciosos, cubiertos de blanco, y el paisaje, aunque bello, reflejaba la dureza de la vida en esas tierras aisladas. Llegó a la pequeña administración de lotería del pueblo, un local diminuto y ruidoso, donde el olor a tinta y papel se mezclaba con el de tabaco rancio. La dependienta, una mujer joven de mejillas sonrosadas y mirada curiosa, la recibió con una sonrisa amable. Sofía, con voz apenas audible, le entregó el papel con los números. La dependienta miró el papel, luego a la monja, y una extraña expresión cruzó su rostro. Preguntó si eran sus números de la suerte. Sofía, sin entrar en detalles, asintió, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y esperanza.
La dependienta tecleó los números en la máquina, el sonido de las teclas rompiendo el silencio que se había apoderado de Sofía. El boleto impreso, pequeño y aparentemente insignificante, era ahora la encarnación de todas sus esperanzas, el último aliento de un orfanato al borde del abismo. Sostuvo el boleto con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado, sintiendo el peso de los sueños de 37 niños entre sus dedos. Al salir de la administración, el sol se asomó tímidamente entre las nubes, proyectando un rayo de luz sobre su rostro cansado. Era una señal, pensó, o al menos un consuelo en su arriesgada apuesta. El regreso al orfanato fue un calvario de pensamientos. La posibilidad de ganar era remota, lo sabía. Las probabilidades estaban en su contra, como siempre lo habían estado. Pero, ¿y si esta vez fuera diferente? ¿Y si Mateo, con su peculiar legado, le había entregado no solo un cerdo, sino un mapa hacia la salvación? La incertidumbre era un veneno lento que se esparcía por sus venas, una agonía silenciosa que la acompañaba en cada paso. Llegó al orfanato exhausta, pero con el boleto guardado celosamente en el bolsillo de su hábito. No dijo nada a los niños, ni a las pocas voluntarias que ayudaban en el orfanato. Este era su secreto, su última y desesperada apuesta. Solo Dios y Mateo conocían la verdad detrás de esos números. Y ahora ella, la pequeña libreta de Mateo, la única posesión que él había guardado consigo hasta el final, y que Sofía había encontrado bajo su almohada, yacía en la mesa de noche de Sofía, todavía sin abrir. Un pensamiento fugaz. ¿Habría algún otro mensaje en ese cuaderno? Pero la mente de Sofía estaba demasiado consumida por los números de la lotería y la inminente demolición. Los días que siguieron a la compra del boleto se arrastraron con una lentitud exasperante. Cada tic-tac del viejo reloj de péndulo en el pasillo del orfanato parecía una eternidad. Hermana Sofía mantenía el boleto escondido en su breviario, un objeto sagrado que ahora contenía también la clave de su futuro terrenal. La ansiedad era un compañero constante, un nudo apretado en su pecho que apenas la dejaba respirar. Los niños, ajenos a la batalla interna de su protectora, seguían con sus rutinas, sus risas y sus juegos llenando los pasillos con una alegría que a Sofía le resultaba agridulce. Cada vez que los veía, sentía la punzada de la responsabilidad y la urgente necesidad de un milagro. La fecha del sorteo se acercaba, y con ella, la fecha límite para evitar la demolición del orfanato. Las cartas del obispado se habían vuelto más severas, los avisos de desahucio más inminentes. El invierno arreciaba, y la escasez de leña y comida se hacía cada vez más patente. Las promesas de ayuda de algunas familias del pueblo se habían diluido, incapaces de enfrentar la magnitud de la deuda. La situación era desesperada, y la monja se sentía atrapada en una red de circunstancias de la que no veía salida. Finalmente, llegó el día del sorteo. El aire en San Ignacio se sentía más denso, cargado de una expectativa silenciosa que solo Sofía parecía percibir. Por la tarde, cuando los últimos rayos de sol se desvanecían tras las montañas cubiertas de nieve, se reunió con los niños en la pequeña capilla del orfanato. Sus voces se alzaron en una oración conjunta, un coro de esperanza que Sofía sentía como un bálsamo para su alma atribulada. Pero mientras los labios de los niños recitaban las palabras, la mente de Sofía estaba en otro lugar, en la radio que había dejado encendida en la oficina, sintonizada con la emisora nacional que transmitiría los resultados del sorteo. Se sentía como una traición a su fe, una mezcla de lo sagrado y lo profano, pero no podía evitarlo. La urgencia del momento trascendía cualquier escrúpulo. Al terminar la oración, se excusó y se dirigió a su oficina.
el corazón latiéndole desbocado en el pecho. La oficina estaba en penumbra, solo iluminada por la débil luz de una vela. La radio chisporroteaba, un sonido estático que solo aumentaba la tensión. El locutor comenzó a anunciar los números del sorteo, su voz monótona llenando la pequeña habitación. Sofía, con el boleto en una mano y el rosario en la otra, escuchaba con una concentración casi dolorosa. Cada número pronunciado era un golpe en su corazón. Uno tras otro, los primeros dígitos se anunciaban, y ninguno coincidía. La esperanza que había ardido con tanta fuerza comenzó a menguar, volviéndose una ceniza fría en su interior. Las lágrimas de desesperación comenzaban a empañar sus ojos. La resignación se abría paso. El orfanato estaba perdido. Los niños, su hogar, todo se derrumbaría. Un suspiro de derrota escapó de sus labios. Los sueños de Mateo, si es que alguna vez existieron, se desvanecían con la velocidad del viento. Pero entonces el locutor anunció el tercer número, y luego el cuarto. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Una coincidencia. ¿Podría ser? El quinto número. Su respiración se detuvo. Sus ojos, ya casi ciegos por la edad y las lágrimas, se abrieron de par en par, fijos en el boleto. El sexto número. Fue como un trueno en la quietud de la noche. La voz del locutor, antes distante, ahora resonaba con una claridad atronadora. Los 6 números, uno por uno, se habían alineado, como estrellas en una constelación predestinada. El silencio en la oficina se rompió por un grito ahogado de incredulidad, un sonido que apenas reconocía como propio. La mano que sostenía el rosario se apretó con fuerza, los nudillos blancos por la presión. No era una coincidencia, no era una broma, era un milagro. Se tambaleó, apoyándose en la mesa, sus piernas incapaces de sostener el peso de la emoción. El boleto, arrugado y manchado por las lágrimas, parecía brillar en la penumbra. Había oído bien. Podía ser verdad. Un torbellino de emociones la asaltó, incredulidad, éxtasis y una gratitud tan profunda que sentía que le desbordaba el alma. Cayó de rodillas, el rosario escapándose de sus manos, su rostro surcado por lágrimas, ahora de pura alegría. Había sucedido. El ciego Mateo, a través de su extraña herencia, había obrado un prodigio. El orfanato se salvaría. Los niños tendrían un hogar. La fe, que había flaqueado, ahora ardía con una intensidad renovada, una llama inextinguible. Se arrastró hasta el altar improvisado que tenía en un rincón de la oficina, una simple mesa con un crucifijo de madera y una vela. Allí, en la oscuridad, se entregó a una oración de acción de gracias, sintiendo la presencia de Mateo tan vívida como si estuviera a su lado. El olor a cera de vela y a incienso rancio, que antes le había parecido melancólico, ahora se sentía como el aroma de la esperanza. A la mañana siguiente, la noticia corrió como reguero de pólvora por el pequeño pueblo de San Ignacio. Una monja de 90 años, hermana Sofía, la misma que luchaba por mantener a flote el orfanato, el refugio de esperanza, había ganado la lotería con los números que su difunto amigo, el ciego sacristán Mateo, le había dejado grabados en la piel de un cerdo viejo. La historia, tan improbable como maravillosa, se propagó de boca en boca, de casa en casa, superando la incredulidad inicial para transformarse en asombro y finalmente en una celebración colectiva. La gente, que la noche anterior había sentido la resignación de la inminente demolición, ahora se agolpaba frente a los muros del orfanato, sus rostros iluminados por la emoción. El milagro había sucedido y el pueblo entero era testigo. Las campanas de la iglesia, que hacía días solo repicaban para los entierros y los horarios de misa,
ahora sonaban con una alegría vibrante, festejando la inesperada fortuna que había llegado a su comunidad. El notario, el mismo hombre que con su mirada cansada había entregado a hermana Sofía el peculiar testamento de Mateo, llegó al orfanato con una expresión de perplejidad y admiración. No podía creer la historia, pero los hechos eran innegables. Los números del boleto coincidían perfectamente con los ganadores. La cantidad era sustancial, más que suficiente para saldar todas las deudas del orfanato, para repararlo de arriba a abajo y para asegurar su futuro por muchos años. Hermana Sofía, con una serenidad que contrastaba con la euforia a su alrededor, recibió la confirmación oficial. Los niños, al principio confundidos por la agitación, pronto entendieron que algo maravilloso había ocurrido. Sus rostros, antes marcados por la preocupación silenciosa, ahora se iluminaban con sonrisas genuinas, sus ojos brillando con una esperanza renovada. El orfanato, que había sido un símbolo de precariedad, se transformó de repente en un faro de milagro y esperanza, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros la luz puede aparecer de las formas más inesperadas. La demolición se detuvo, por supuesto. El dinero llegó, y con él una oleada de trabajo y renovación. Techos fueron reparados, ventanas rotas reemplazadas, paredes pintadas, se compró comida abundante, ropa nueva y juguetes. El viejo granero fue restaurado, y Rosalinda, la cerda milagrosa, recibió un nuevo y cómodo hogar, convertida en la mascota oficial del orfanato, un símbolo viviente de la providencia. Los niños, que antes jugaban con ramas secas y piedras, ahora tenían balones y muñecas, sus risas resonando con una ligereza que no se había escuchado en años. Hermana Sofía, aunque siempre humilde, no pudo evitar la satisfacción de ver el refugio de esperanza renacer de sus cenizas. Observaba a los niños correr y jugar, y en cada risa, en cada rostro feliz, veía la confirmación del milagro de Mateo. La vieja cerda, ajena a la fama y al revuelo que había causado, seguía con su vida sencilla, revolcándose en el barro o comiendo tranquilamente. Su piel arrugada, ahora limpia, portando el recuerdo de los números que habían salvado a tantas almas. Era una imagen tan surrealista como conmovedora, el animal gordo y rosado, un lienzo de destino. La historia de hermana Sofía y la cerda de los números se extendió mucho más allá de San Ignacio. Periódicos de la capital la publicaron, emisoras de radio la contaron, periodistas llegaron al orfanato, deseosos de capturar el milagro con sus cámaras y sus micrófonos. La monja, con su sabiduría y su paz interior, narraba los hechos con una sencillez desarmante, siempre atribuyendo el mérito a la fe y a la sabiduría de Mateo, y no a su propia suerte. La figura del ciego sacristán se elevó de la memoria colectiva a la de un santo moderno, un visionario que había encontrado una forma única de ayudar a quienes amaba. La gente empezó a visitar su tumba en el pequeño cementerio del pueblo, dejando flores y mensajes de agradecimiento. Su legado, que antes era una simple vida de servicio, ahora trascendía, inspirando a muchos a buscar la esperanza en los lugares más inesperados y a creer en la posibilidad de que los milagros todavía ocurren. Pero más allá de la fama y la fortuna, lo que hermana Sofía atesoraba era la lección profunda que había aprendido. No era solo la historia de un número ganador. Era la historia de ver más allá de las apariencias. ¿Quién habría imaginado que la salvación del orfanato, el futuro de 37 niños y la manifestación de un milagro llegarían a través de un cerdo viejo, aparentemente inservible, la última herencia de un anciano ciego? Su fe, que había estado a punto de quebrarse bajo el peso de la desesperación, se había fortalecido de una manera que nunca hubiera imaginado.
Comprendió que Dios, o el universo, o el destino, a menudo trabaja de formas misteriosas, utilizando los canales más improbables para manifestar su voluntad. La vida le había enseñado que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la capacidad de ver el valor oculto en cada criatura, en cada situación, por más insignificante que parezca. La cerda Rosalinda, con sus números grabados, se había convertido en un símbolo de esa verdad eterna, un recordatorio viviente de que la esperanza puede encontrarse en los lugares más humildes y en las formas más inesperadas, un recordatorio para nunca juzgar un libro por su cubierta, o un milagro por su envoltura animal. La transformación del orfanato, el refugio de esperanza, fue más allá de lo material. Con el nuevo presupuesto, no solo se repararon las infraestructuras, sino que también se implementaron programas educativos y de desarrollo para los niños, algo que Hermana Sofía había soñado durante décadas. Se contrataron nuevos maestros, se compraron libros y se crearon talleres de arte y música. Las mentes jóvenes, antes limitadas por la escasez, ahora florecían con nuevas posibilidades. La risa de los niños no solo resonaba en los pasillos, sino que también llenaba los salones de clase y los patios de juego, una sinfonía de alegría que era la mejor recompensa para la monja. Cada día, Sofía observaba con el corazón rebosante de gratitud cómo los pequeños descubrían talentos, aprendían nuevas habilidades y soñaban con futuros que antes eran inalcanzables. El orfanato se convirtió en un verdadero hogar, un lugar de crecimiento y esperanza, donde cada niño se sentía valorado y amado. La cerda Rosalinda, con su nueva y cómoda pocilga, se había convertido en una figura casi mítica entre los niños, la cerda de la suerte, a quien visitaban a menudo para contarles sus secretos y sus sueños. Su presencia recordaba a todos la increíble historia que había salvado su hogar. Hermana Sofía, a pesar de la edad y la fama inesperada, siguió siendo la misma mujer humilde y dedicada. Su rutina diaria no cambió drásticamente, salvo que ahora sus preocupaciones se habían transformado en proyectos. Dedicaba su tiempo a guiar a los niños, a supervisar las mejoras y a gestionar los nuevos recursos con la misma prudencia y sabiduría que había demostrado toda su vida. El recuerdo de Mateo era un faro constante en su mente. A menudo se sentaba junto a la tumba del sacristán bajo el cielo estrellado de San Ignacio y le hablaba en voz baja, compartiendo las alegrías y los avances del orfanato. Sentía que el espíritu de su amigo todavía la acompañaba, una presencia silenciosa pero reconfortante. La ceguera de Mateo, que antes había visto como una limitación, ahora la interpretaba como una metáfora. El sacristán había sido ciego a las trivialidades del mundo, pero su visión interior le había permitido ver las verdades profundas y las oportunidades ocultas. Se preguntaba si Mateo, en sus últimos días, había orado por el orfanato con tal intensidad que Dios le había revelado una forma tan particular de intervención. La historia de la cerda y los números se convirtió en una leyenda local, contada de generación en San Ignacio. La gente del pueblo, que antes vivía sumida en la resignación de la pobreza, ahora tenía una historia de esperanza, un recordatorio de que los milagros pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, y a través de los medios más inesperados. El orfanato, antes al borde de la demolición, se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. Otras comunidades, al enterarse de la historia, buscaron inspiración en ella, viendo en Hermana Sofía y en Mateo un ejemplo de perseverancia y confianza en lo divino.
La historia de una monja anciana y un cerdo viejo que había salvado un orfanato de la demolición se incrustó en el folclore del pueblo, convirtiéndose en un relato que se transmitía en las noches frías de invierno alrededor de las hogueras. Era un testimonio de que la vida, a pesar de sus dificultades, siempre guarda un as bajo la manga, una sorpresa que puede cambiarlo todo. La experiencia transformó a Hermana Sofía de una manera profunda. Antes, su fe era una roca inquebrantable, pero también, quizás, un tanto predecible. Ahora su fe era más expansiva, más abierta a lo milagroso, a lo absurdo. Había aprendido que la esperanza no siempre viene envuelta en las formas esperadas. A veces, la salvación se esconde en un cerdo viejo y arrugado, en los números grabados por una mano que ya no veía, pero que sentía el pulso del destino. Su vida, que había sido de sacrificio y privaciones, ahora era también una vida de asombro y gratitud. Las arrugas en su rostro no eran solo el mapa de los años, sino también el mapa de las batallas ganadas, de los milagros presenciados. Cada mañana, al despertar, sentía una profunda conexión con el universo, una gratitud que la impulsaba a seguir adelante, a seguir sirviendo, a seguir creyendo en la bondad inherente de la vida. La historia no era solo sobre ganar la lotería, era sobre la revelación de que el valor y la esperanza pueden residir en lo más inesperado, y que a veces lo que parece una carga es en realidad un disfraz de la bendición. El tiempo continuó su inexorable marcha, llevando consigo los años y las estaciones, pero el espíritu de El Refugio de Esperanza permaneció inmutable, fortalecido por el milagro que lo había salvado. Hermana Sofía, con cada amanecer, sentía el peso de la vida en sus huesos, pero también la ligereza de un corazón que había presenciado lo extraordinario. Rosalinda, la cerda, envejeció con gracia, convirtiéndose en un venerable matriarca del orfanato, una presencia querida y reverenciada por los niños. Sus arrugas se hicieron más profundas, pero los números en su piel, aunque más tenues con el paso de los años, seguían siendo visibles, un recordatorio silencioso del destino que había tejido para aquel lugar. La monja a menudo se sentaba junto a ella, acariciando su áspera piel, susurrante palabras de agradecimiento a la criatura que había sido el instrumento de la providencia. En sus ojos cansados se podía ver el reflejo de una profunda sabiduría, de una comprensión que trascendía lo material y lo racional. Ella había aprendido que la vida, en su inmensa complejidad, a menudo elige los caminos más sencillos y las formas más inverosímiles para manifestar su grandeza. Los niños que crecieron en el orfanato de San Ignacio llevaron consigo no solo la educación y el amor que recibieron, sino también la historia del milagro. Cuando se marchaban para comenzar sus propias vidas, llevaban la leyenda de la hermana Sofía y la cerda de los números, una narrativa que les recordaba la importancia de la fe, la perseverancia y la capacidad de encontrar esperanza en los lugares más insospechados. Muchos de ellos, ya adultos, regresaban al orfanato para visitarla, trayendo a sus propios hijos para que conocieran a la monja legendaria y, por supuesto, para que vieran a la famosa Rosalinda o a sus descendientes que mantenían viva la memoria del peculiar legado. El orfanato se convirtió en un epicentro de historias, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en un tapiz de esperanza. El recuerdo de Mateo, el sacristán ciego, también perduró. Su tumba, en el pequeño cementerio, nunca estuvo sin flores frescas, un testimonio de la gratitud eterna de la comunidad y de todos aquellos cuyas vidas había tocado de una manera tan profunda e inesperada. Su visión, su fe silenciosa, había resonado a través del tiempo, revelando que incluso aquellos que están privados de la vista
pueden ver más allá de lo evidente. La leyenda de la cerda y los números trascendió las fronteras de San Ignacio, llegando a ser conocida en diversas partes del país. Se convirtió en una especie de parábola moderna, una historia que se contaba en reuniones familiares y en charlas de café, siempre con la misma mezcla de asombro y admiración. La gente buscaba en ella la confirmación de que la magia y el milagro aún existían en un mundo cada vez más escéptico. La historia de Hermana Sofía, la monja de 90 años que con una fe inquebrantable había confiado en el legado insólito de un amigo ciego, se grabó en la conciencia colectiva. Se convirtió en un recordatorio de que los planes de Dios o del universo son a menudo inescrutables y que la bondad y la esperanza pueden emerger de los lugares más improbables y de las criaturas más inesperadas. La monja, con su figura encorvada y su mirada serena, se convirtió en un faro de sabiduría y resiliencia. Su vida fue un testimonio de que la edad no es una barrera para la acción y que la fe, cuando es pura y profunda, puede mover montañas, o en este caso, salvar un orfanato entero. Años después, cuando Hermana Sofía finalmente cerró sus ojos cansados para siempre, fue despedida con honores que rara vez se otorgan a una monja humilde. El pueblo entero y muchos de los niños a los que había criado la lloraron, pero también celebraron su vida extraordinaria. El orfanato, su legado más preciado, continuó floreciendo, llevando su nombre y su espíritu. La figura de la cerda Rosalinda se inmortalizó en una pequeña estatua en el jardín del orfanato, un homenaje a la mensajera del milagro. Su piel, con los números grabados, se convirtió en una leyenda que los niños escuchaban con fascinación y que les enseñaba una lección invaluable sobre la vida y la esperanza. La historia de la monja, el sacristán ciego, el cerdo y los números de lotería no era solo un cuento de buena suerte, era una profunda reflexión sobre la fe, la perseverancia y la capacidad de ver la divinidad en lo mundano, de encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Era una prueba viviente de que, incluso cuando todo parece perdido, el destino puede tener reservada una sorpresa que cambia el curso de la historia, una bendición oculta que espera ser descubierta en el lugar más inverosímil. El refugio de esperanza no solo sobrevivió, sino que prosperó. Se convirtió en un modelo para otros orfanatos, un testimonio de que el amor, la fe y la gestión inteligente podían superar cualquier adversidad. El personal que Hermana Sofía había formado continuó con su visión, asegurándose de que cada niño que pasara por sus puertas encontrara un hogar lleno de cariño y oportunidades. Los jardines, antes descuidados, se llenaron de flores y árboles frutales, y las habitaciones, que alguna vez fueron frías y lúgubres, ahora irradiaban calidez y color. Los libros en la biblioteca aumentaron, los materiales de arte se multiplicaron y el sonido de la música y la alegría se convirtió en la banda sonora constante del lugar. La historia de su salvación no era un simple cuento de hadas, sino una lección de vida que se repetía en cada rincón, en cada mural pintado por los niños, en cada susurro de esperanza que llenaba el aire. La cerda Rosalinda, aunque ya no vivía, se había convertido en un mito, un espíritu protector que velaba por el orfanato, y los niños, al jugar, solían imaginarla revolcándose en el barro, sonriendo, con sus números de la suerte brillando bajo el sol. La sabiduría de Mateo, el sacristán ciego, se reveló en toda su magnitud a través de este evento. Su acto de dejar un cerdo viejo con números grabados no fue el desvarío de un anciano, sino un acto de fe profundo y una estrategia ingeniosa, una forma de asegurar el futuro de aquello que amaba más allá de su propia existencia.
Había visto la desesperación de hermana Sofía, el inminente colapso del orfanato, y en su silencio y ceguera había ideado un plan que trascendía la razón. ¿Cómo había logrado grabar los números? ¿Había sido su hermano carpintero? ¿O quizás había pasado noches en vela, utilizando su tacto agudizado para labrar el mensaje en la piel del animal? La respuesta se perdió con él, pero su intención era clara. Su ceguera física le había otorgado una visión espiritual única, una capacidad para percibir la verdadera naturaleza de las cosas y las oportunidades que la vida ofrecía, incluso en lo más humilde y despreciado. Su legado no fue de dinero, sino de ingenio, fe y amor incondicional. La gente de San Ignacio aprendió que la sabiduría no siempre reside en los grandes discursos o en los títulos académicos, sino en la quietud de un corazón compasivo y en la aguda percepción de una mente que ve más allá de las apariencias. La historia de hermana Sofía, el ciego Mateo y la cerda Rosalinda se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban la adversidad en sus propias vidas. Se compartía como un recordatorio de que, incluso cuando la oscuridad parece total y las puertas se cierran, siempre hay una rendija de luz, una posibilidad inesperada, un milagro a la vuelta de la esquina. La monja, con su vida de servicio y su fe inquebrantable, se convirtió en una figura inspiradora, un ejemplo viviente de que la determinación y la esperanza pueden cambiar el destino. Su historia no era solo la de una gran ganadora de la lotería, sino la de una mujer que, ante la desesperación, se atrevió a creer en lo imposible, a confiar en la sabiduría oculta de un amigo y en la providencia divina. Ella había entendido que la vida es un tapiz tejido con hilos invisibles, donde cada evento, por más insignificante que parezca, puede ser una pieza crucial en el gran diseño. Y que a veces la clave para desentrañar los misterios más grandes se esconde en los lugares más humildes, en la piel arrugada de un viejo cerdo, entregado como una herencia inverosímil. El orfanato, con su historia única, se convirtió en un destino para peregrinos de la esperanza, personas que buscaban en sus muros una confirmación de que los milagros existen. Venían a escuchar la historia, a ver los retratos de hermana Sofía y Mateo y a visitar el lugar donde la cerda Rosalinda había vivido, el lienzo de un destino. La historia no solo salvó al orfanato, transformó el alma del pueblo, inculcando una creencia en lo extraordinario que cambió su percepción del mundo. Los niños que crecieron allí llevaron esa chispa de magia en sus corazones y a su vez la transmitieron a las generaciones futuras. El eco de los números en la piel de Rosalinda resonó a través del tiempo, un susurro constante de que la vida, en su infinita generosidad, siempre tiene una sorpresa reservada para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente, y que la esperanza, como los números grabados, puede ser encontrada en los lugares más inesperados, esperando ser descubierta para cambiar un destino. El legado de hermana Sofía y Mateo no se limitó a la prosperidad del orfanato, sino que infundió una nueva perspectiva en la comunidad de San Ignacio. La gente comenzó a ver las pequeñas cosas de la vida con nuevos ojos, buscando los signos de la providencia en lo cotidiano, así como Mateo los había percibido. Un árbol que florecía en invierno, un patrón en las nubes, el comportamiento peculiar de un animal. Todo ello se convertía en un potencial mensaje, un susurro del universo que les recordaba la posibilidad de lo extraordinario. La fe, antes una tradición arraigada, se transformó en una experiencia viva y personal, un vínculo directo con lo inefable que podía manifestarse de las maneras más insospechadas. La historia se convirtió en un faro para los momentos de duda, un recordatorio de que incluso en la más profunda desesperación, la ayuda puede llegar de donde menos se espera,
envuelta en las formas más improbables. San Ignacio ya no era solo un pequeño pueblo aislado, era el lugar donde la monja y el cerdo habían demostrado que los milagros todavía caminaban entre los hombres. La hermana Sofía, en sus últimos años, a menudo reflexionaba sobre la naturaleza del valor. La sociedad tendía a valorar lo nuevo, lo brillante, lo poderoso, pero Mateo, con su regalo, le había enseñado que el verdadero valor podía residir en un cerdo viejo y ciego, un animal que la mayoría habría descartado como inútil. Ese animal, en su aparente insignificancia, portaba un tesoro, un mensaje cifrado que nadie más podía haber imaginado. Era una lección sobre la humildad y la capacidad de ver la belleza y el potencial en todo lo que nos rodea, incluso en lo más ordinario o desgastado. Su vida se convirtió en un testimonio de que la edad y las limitaciones físicas no disminuyen el espíritu, sino que a menudo lo agudizan, abriendo la mente a percepciones que la juventud y la prisa suelen pasar por alto. La monja, con su sabiduría tranquila, se había convertido en el alma viviente de San Ignacio, un símbolo de resiliencia y de fe inquebrantable en la bondad inherente del universo. El refugio de esperanza continuó prosperando, convirtiéndose en un testimonio duradero del milagro. Los niños que allí se criaron, al crecer y formar sus propias familias, transmitían la historia a sus hijos, asegurándose de que la leyenda de la hermana Sofía y la cerda Rosalinda nunca se desvaneciera. Se organizaban festivales anuales en San Ignacio para celebrar el aniversario de la salvación del orfanato, y en ellos la historia se volvía a contar con entusiasmo, con dramatizaciones y canciones que recordaban el poder de la fe y la sorprendente intervención divina. La estatua de Rosalinda en el jardín del orfanato se adornaba con flores y ofrendas, y los niños, al pasar, solían susurrarle sus deseos, creyendo en su poder mágico para conceder la buena fortuna. La historia había tejido un hilo dorado en el tejido del pueblo, conectando a las generaciones, inspirando a creer en lo imposible y a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Pero más allá de la historia, de la leyenda y de la prosperidad material, lo que perduró fue la profunda lección emocional. La hermana Sofía había sentido la punzada de la desesperación, la impotencia de ver su vida y su propósito al borde del abismo. Y luego había experimentado el éxtasis del milagro, la confirmación de que la vida siempre puede sorprender. Esta montaña rusa emocional la había transformado, haciéndola más compasiva, más paciente y más consciente de la fragilidad y la belleza de la existencia. Aprendió que la fe no es solo creer en lo invisible, sino también en lo inverosímil, en la posibilidad de que el universo tenga planes más grandes y más maravillosos de lo que nuestra lógica limitada puede concebir. Y que a veces el mensaje más importante, la salvación más esperada, llega envuelta en la humildad de un cerdo viejo, un vehículo inesperado para un milagro que cambiaría el destino de muchas vidas para siempre. El destino de un orfanato, el futuro de 37 niños, todo se había jugado y ganado en la piel de un animal, un lienzo de esperanza grabado por un ciego que vio con el corazón. El orfanato, el refugio de esperanza, se convirtió en un santuario de historias, donde cada niño que llegaba escuchaba con fascinación el relato de cómo fue salvado de la demolición. Las paredes, antes desnudas y frías, estaban ahora adornadas con murales vibrantes, pintados por los niños y los voluntarios, que representaban escenas de la historia. Mateo el sacristán, hermana Sofía rezando y, por supuesto, Rosalinda la cerda, con sus números de la suerte brillando en su piel rosada. Estos murales no eran solo decoraciones, eran lecciones visuales de resiliencia, fe y la belleza de lo inesperado. El orfanato,
que había sido una reliquia en ruinas, ahora era un edificio lleno de vida, color y, sobre todo, esperanza. Cada rincón contaba una parte de la narrativa y cada juego de los niños parecía una continuación del milagro que les había dado un hogar. La presencia de la historia, tangible e intangible, impregnaba cada espacio, haciendo del orfanato un lugar donde la magia y la realidad se fusionaban en una armonía perfecta. La memoria de Mateo, el sacristán ciego, trascendió la mera anécdota local para convertirse en un arquetipo de la sabiduría oculta. Su ceguera física, lejos de ser una limitación, se interpretó como una metáfora poderosa de cómo a menudo estamos ciegos a las verdades más grandes que se esconden a plena vista. Él, desprovisto de la vista, había desarrollado una percepción interna, una intuición que le permitía ver lo que otros no podían. Su acto de grabar los números en la piel de Rosalinda era, en esencia, un desafío a la lógica mundana. Una invitación a mirar más allá de lo superficial y a confiar en lo que el corazón y la intuición dictan. Los jóvenes de San Ignacio, influenciados por esta historia, a menudo se esforzaban por desarrollar su propia visión interior, aprendiendo a escuchar más atentamente, a observar con mayor profundidad y a valorar la sabiduría que a menudo reside en la gente humilde y en las circunstancias más sencillas. El ciego Mateo se había convertido en un maestro silencioso, un faro de conocimiento que iluminaba el camino para aquellos que buscaban un significado más profundo en sus vidas. La figura de hermana Sofía, la monja de 90 años, se erigió como un faro de esperanza y fortaleza. Su historia no solo conmovió, sino que también inspiró a miles de personas a creer en su propia capacidad para superar la adversidad. Se convirtió en un ejemplo viviente de que la edad no es una barrera para la acción o para la fe, y que la perseverancia, incluso frente a probabilidades abrumadoras, puede llevar a resultados milagrosos. Su vida, dedicada al servicio y a la compasión, adquirió una nueva dimensión de asombro y admiración. La gente que la conoció en persona o que escuchó su historia recordaba su calma, su sabiduría y su profunda gratitud por el inesperado giro del destino. Ella era la encarnación de la idea de que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que puede transformar la realidad, que puede abrir puertas donde solo había muros y que puede encontrar soluciones donde solo existía la desesperación. Su legado no fue solo el de un orfanato salvado, sino el de una comunidad inspirada a creer en la magia de lo posible. La lección más profunda que la historia de la cerda y los números dejó en San Ignacio y en todos los que la conocieron fue la importancia de no juzgar por las apariencias. ¿Quién habría imaginado que un simple cerdo viejo, aparentemente una carga inútil, sería el vehículo de una fortuna que salvaría a tantos niños? Era un poderoso recordatorio de que el valor no siempre se encuentra en lo obvio o en lo deseable, sino a menudo en lo inesperado, en lo que es descartado, en lo que es humilde. Esta comprensión transformó la forma en que la gente interactuaba con su entorno, fomentando una mayor apreciación por todas las criaturas y por todas las circunstancias, incluso las más difíciles. La historia les enseñó que la vida, en su infinita sabiduría, a menudo esconde sus mayores bendiciones en los disfraces más simples, esperando que aquellos con los ojos de la fe y la intuición sean capaces de desvelar sus secretos. Y así, el refugio de esperanza se mantuvo, un monumento vivo a la fe, al ingenio y al milagro de un ciego, una monja y un cerdo, cuyo destino se entrelazó para siempre en la piel de unos números. La historia de la hermana Sofía,
de la cerda Rosalinda y del sacristán Mateo, se tejió en el ADN cultural de San Ignacio, convirtiéndose en el mito fundacional de su renovada esperanza. No era solo una anécdota, sino una filosofía de vida, un lente a través del cual los habitantes del pueblo aprendieron a interpretar el mundo. Cada año, en el día del aniversario del Gran Sorteo, se celebraba una misa especial en la capilla del orfanato, seguida de una procesión festiva que terminaba en la estatua de Rosalinda, adornada con guirnaldas de flores silvestres. Los niños, vestidos con sus mejores ropas, cantaban himnos de gratitud, y los adultos compartían historias y recuerdos del milagro del cerdo. Era una celebración de la fe, de la comunidad y del poder de lo inesperado para transformar la adversidad en bendición. El orfanato, con sus muros renovados y su espíritu vibrante, se erigía como un testimonio viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede encontrar su camino. La figura de Hermana Sofía, la monja de 90 años, se convirtió en una leyenda de humildad y resiliencia. Sus palabras, sus gestos, sus oraciones, todo se había impregnado de la sabiduría que solo la experiencia de un milagro puede otorgar. Ella siempre enfatizó que no era su propia suerte, sino la fe de Mateo y la providencia divina, lo que había salvado el orfanato. Su vida, que había estado dedicada al servicio desinteresado, se enriqueció con una nueva capa de asombro y gratitud, una comprensión profunda de que la vida es un regalo, lleno de sorpresas y bendiciones ocultas. Su legado no fue solo el de un orfanato salvado, sino el de una vida vivida con propósito, fe y una apertura inquebrantable a las posibilidades ilimitadas que el universo ofrece. Su presencia en la comunidad, incluso después de su partida física, se sintió como un bálsamo reconfortante, un recordatorio constante de que la bondad y la esperanza pueden perdurar a través del tiempo y las generaciones. El ciego Mateo, el sacristán que había dejado su peculiar herencia, pasó de ser un anciano excéntrico a un visionario venerado. Su capacidad para ver más allá de lo evidente, para encontrar significado en lo que otros descartaban, se convirtió en una inspiración para todos. La gente del pueblo y de más allá visitaba su tumba no para llorarle, sino para honrar su aguda intuición y su profundo amor por el orfanato y por Hermana Sofía. Su vida, aparentemente sencilla y aislada, había sido un testamento al poder de la fe y a la sabiduría que a menudo se esconde en los corazones más humildes. Su legado, grabado en la piel de un animal, se convirtió en una enseñanza eterna sobre la importancia de la perspectiva, de la intuición y de la creencia en que el bien siempre encuentra un camino, incluso a través de los canales más inverosímiles. Mateo, el ciego que vio, había dejado al mundo una lección inolvidable sobre cómo la verdadera visión no reside en los ojos, sino en el corazón y en la mente abierta. Rosalinda, la cerda, aunque no lo supiera, se convirtió en el epicentro de esta extraordinaria historia, el catalizador de un milagro. Su presencia, inicialmente una carga, se transformó en un símbolo de esperanza, un recordatorio viviente de que la belleza y el valor pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Su piel, con los números que la habían hecho famosa, era un lienzo de destino, una prueba tangible de que lo extraordinario puede emerger de lo más ordinario. Los niños del orfanato y todos aquellos que escucharon la historia aprendieron que no se debe subestimar a nadie ni a nada, ya que la vida a menudo esconde sus mayores tesoros en los envoltorios más sencillos. La cerda de los números, la Rosalinda milagrosa, se convirtió en una figura querida,
una heroína silenciosa que, con su peculiar herencia, había cambiado el destino de un orfanato y había infundido esperanza en los corazones de miles. El eco de la historia de San Ignacio se extendió a lo largo y ancho, capturando la imaginación de personas de todas las edades y procedencias. Se convirtió en una especie de cuento moral moderno, una fábula que se transmitía de boca en boca, adaptándose a diversas culturas y lenguajes, pero siempre manteniendo su esencia, el poder de la fe y la sorprendente manifestación de la esperanza. La historia fue un recordatorio para todos de que, en un mundo a menudo cínico y predecible, todavía hay espacio para lo milagroso, para lo extraordinario que desafía la lógica y conmueve el alma. El orfanato, el refugio de esperanza, no solo había sido salvado, sino que se había transformado en un símbolo universal de que los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando todo parece perdido, y que la ayuda puede llegar de las fuentes más inverosímiles. Se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración, un faro de luz en la oscuridad. Hermana Sofía, la humilde monja de 90 años, se convirtió, sin buscarlo, en un icono de la perseverancia y la confianza inquebrantable. Su vida, antes marcada por la lucha silenciosa y la preocupación constante, se transformó en un testimonio de la gracia divina y de la fuerza del espíritu humano. Ella había enfrentado la desesperación de la inminente demolición, la carga de una herencia absurda y la incredulidad del mundo, pero su fe, alimentada por la sabiduría de Mateo, nunca vaciló. Su historia inspiró a innumerables personas a aferrarse a sus propias esperanzas, a mirar más allá de las apariencias y a creer que cada día trae consigo la posibilidad de un milagro. Su legado no fue solo la salvación de un orfanato, sino la inspiración de una fe renovada en el corazón de muchos, un recordatorio de que la bondad y la esperanza pueden florecer incluso en los terrenos más áridos y en los momentos más oscuros. Ella personificaba la idea de que la edad no es una barrera para la grandeza, y que un corazón puro y una mente abierta pueden cambiar el curso del destino. El ciego Mateo, el sacristán visionario, fue recordado como el arquitecto silencioso del milagro. Su ingenio, su fe y su amor por el orfanato y por hermana Sofía se manifestaron en la forma más peculiar y memorable. Su ceguera, que para muchos podría haber sido una desventaja, se convirtió en una herramienta para una visión más profunda, una capacidad de percibir las verdades ocultas y las oportunidades veladas. Su acto de grabar los números en la piel de Rosalinda no fue solo una excentricidad, sino un acto de profunda confianza en el destino y en la capacidad de hermana Sofía para descifrar su mensaje. Su legado perduró no solo en la prosperidad del orfanato, sino en la enseñanza de que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de ver más allá de lo superficial, de confiar en la intuición y de creer que el bien siempre encuentra un camino para manifestarse. Mateo, el ciego que vio con el corazón, dejó una huella imborrable en el alma de San Ignacio y en la conciencia de todos los que escucharon su increíble historia. Rosalinda, la cerda, de ser una carga inesperada, se convirtió en la mensajera del milagro, la encarnación viva de la esperanza. Su piel, un lienzo de destino, llevó los números que cambiarían la vida de tantos. La historia de Rosalinda enseñó a la gente a valorar todas las criaturas, a no juzgar por las apariencias y a entender que la belleza y el propósito pueden encontrarse en los lugares más humildes y en las formas más inesperadas. Su imagen, inmortalizada en la estatua del orfanato, sirvió como un recordatorio constante de que a veces lo más simple es lo que contiene la clave de lo extraordinario.
La cerda vieja, con sus arrugas y su aparente insignificancia, demostró ser el eslabón crucial en una cadena de eventos que salvaron un hogar y encendieron la chispa de la esperanza en innumerables corazones. Su historia se erigió como un testamento de que la vida, en su infinita y misteriosa sabiduría, a menudo elige a los protagonistas más inverosímiles para sus relatos más grandiosos. La narrativa del orfanato, Hermana Sofía y la cerda milagrosa, se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio perenne de que la fe y la esperanza pueden nacer en los lugares más inesperados y en las formas más insólitas. La historia no solo se contaba, sino que se sentía, resonando en el corazón de cada persona que la escuchaba, provocando una profunda reflexión sobre la naturaleza del destino, la providencia y el poder de lo que trasciende la lógica. En un mundo donde la incertidumbre y el cinismo a menudo prevalecen, esta historia ofrecía un rayo de luz, una confirmación de que la magia y los milagros aún tienen su lugar en la realidad. El refugio de esperanza se convirtió en un faro para aquellos que buscaban consuelo y pruebas de que el bien siempre encuentra un camino para prevalecer, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Su legado no era solo de ladrillos y cemento, sino de un espíritu inquebrantable que inspiró a generaciones. Hermana Sofía, con sus 90 años encorvados por la vida y embellecidos por la sabiduría, dejó tras de sí un legado que fue mucho más allá de la salvación de un orfanato. Su vida fue un sermón silencioso de perseverancia, humildad y una fe que se atrevió a creer en lo imposible. Ella, que había estado al borde de la desesperación, encontró en una herencia absurda la llave a un futuro de esperanza. Su historia enseñó que la edad no es una limitación para la acción, sino una oportunidad para la sabiduría, y que un corazón abierto a lo inesperado puede transformar la realidad más sombría en una luz brillante. Su vida se convirtió en un testimonio de que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que puede mover montañas, o en su caso, salvar a 37 niños y un hogar entero. Su legado se sintió en cada risa de niño, en cada planta que florecía en el jardín del orfanato y en cada historia que se contaba con reverencia y asombro. Mateo, el ciego sacristán, se erigió como un símbolo de la clarividencia del corazón. Su acto de grabar los números en la piel de Rosalinda no fue el capricho de un anciano, sino la culminación de una profunda intuición y una fe inquebrantable en la providencia. Él, desprovisto de la vista, había visto la desesperación de Hermana Sofía y había ideado un plan que trascendía la lógica humana. Su legado no fue de riquezas materiales, sino de una sabiduría que enseñó a todos que la verdadera visión reside en la capacidad de mirar más allá de lo superficial, de confiar en los susurros del destino y de creer que el bien siempre encuentra un camino para manifestarse. Su tumba, en el pequeño cementerio de San Ignacio, se convirtió en un lugar de reflexión y gratitud, donde la gente venía a honrar al hombre que, con su ceguera, les había enseñado a ver. Rosalinda, la cerda, la mensajera del milagro, se convirtió en una figura icónica, la encarnación de la esperanza y de la sorprendente forma en que el universo opera. Su piel, con los números grabados, fue el lienzo de un destino que salvó un orfanato y cambió innumerables vidas. Su historia enseñó a la gente que no se debe subestimar a ninguna criatura ni a ninguna circunstancia, ya que la vida a menudo esconde sus mayores tesoros en los lugares más humildes y en las formas más inesperadas. Su imagen, inmortalizada en el jardín del orfanato, sirvió como un recordatorio constante de que a veces la clave para los mayores milagros se encuentra en lo más simple, en la piel arrugada de un viejo cerdo,
una bendición disfrazada que trajo consigo la salvación y una nueva esperanza. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿O que es una simple invención de la mente humana, un cuento para inspirar? La verdad es que la vida, a menudo, supera la ficción con su capacidad para tejer narrativas de asombro y esperanza en los momentos más inesperados. Hermana Sofía, una monja de 90 años, al borde de la desesperación por la inminente demolición de su orfanato, recibió la herencia más inverosímil: un viejo cerdo. Pero lo que encontró en su piel no era la burla del destino, sino la llave a un milagro, un código grabado por un amigo ciego que vio más allá de lo evidente. Es la historia de cómo la fe, la intuición y la valentía de apostar contra todas las probabilidades pueden transformar una tragedia inminente en una victoria resonante, salvando a 37 niños y dejando una leyenda para la posteridad. ¿Alguna vez ha vivido algo parecido a esto? Un momento en que la esperanza apareció de la forma más extraña cuando todo parecía perdido. Quizás no fue un cerdo con números de lotería, pero tal vez fue una llamada inesperada, una palabra de aliento de un desconocido, un pequeño detalle que cambió el curso de su desesperación. La vida nos enseña que los milagros no siempre vienen envueltos en grandes revelaciones, sino a menudo en los disfraces más humildes, en los susurros silenciosos de la providencia. Hermana Sofía nos mostró que la fe es un acto de valentía, la voluntad de mirar más allá de lo obvio y de confiar en lo que el corazón y el alma perciben, incluso cuando la razón se resiste. Su historia es un faro para aquellos que luchan en la oscuridad, un recordatorio de que cada amanecer trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo, de una sorpresa que puede cambiarlo todo. Si esta historia le ha tocado el alma, si ha sentido la punzada de la desesperación y la explosión de la esperanza junto a Hermana Sofía, es porque este vídeo necesitaba llegar hasta usted. Es un mensaje de que no está solo en sus luchas y de que la vida, incluso en sus momentos más desafiantes, guarda sorpresas y bendiciones ocultas. Recuerde que el valor no siempre se encuentra en lo grande o lo evidente, sino a menudo en lo pequeño, en lo despreciado, en lo que es pasado por alto, y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ver el potencial en cada persona, en cada criatura, en cada circunstancia, por más insignificante que parezca. La historia de Hermana Sofía y la cerda Rosalinda no es solo un cuento, es una parábola viviente de la perseverancia, de la fe inquebrantable y de la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede encontrar su camino de las formas más extraordinarias. Deje que esta historia sea un recordatorio de que los milagros todavía ocurren y que a veces la salvación se esconde en la piel arrugada de un viejo cerdo.